Estamos de vuelta después de ese tema musical, cuando ayer celebramos el Día Internacional de la Alfabetización y ahora paso a presentar a Rolando Pinto, educador popular. ¿Cómo estás, Rolando? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí pensando en lo que va a ser esta conversación, este trabajo que hemos hecho de poder hablar de este tema, pero situado en tiempo pasado. Hablamos de tiempos de la reforma agraria. Cuéntame un poco cómo ha sido para usted el tener que hablar de la alfabetización y actualizar el tema. Porque hoy hablar de la alfabetización con los índices que hay pareciera ser un tema pasado, pero al parecer no lo sería tanto, ¿no? No, pues. Resulta que necesitamos alfabetizarnos permanentemente. Hay una serie de conocimientos y de manejos tecnológicos, en mi caso, que son deficientes y que para comunicarme yo necesito alfabetizarme, necesito aprender a leer y a manejar el lenguaje digital y también comunicacional como es la radio. Claro, en este caso ahora a propósito de la conversación que estamos sosteniendo. Ahora, entrando al tema, digamos, ¿no? Yo fui alfabetizador, o sea, fui coordinador de círculos de cultura que alfabetizaba a adultos, campesinos, adultos rurales, digamos. Y fui capacitado para ejercer esta función de alfabetizador por Paulo Freire en el año 1966. En ese momento se vivía en Chile dos grandes procesos vinculados al campo y al campesino. El primero era la sindicalización campesina. Claro, desde la vista laboral. Claro, que procuraba de alguna manera defender los derechos y la justicia de los campesinos. Y el segundo era el anuncio de una reforma agraria. Una reforma agraria que prometía producir una redistribución de la propiedad de la tierra. En este contexto, el gobierno de la época, que era el gobierno del señor Eduardo Frei Montalva, necesitaban que los campesinos que iban a ser beneficiarios del proceso de reforma agraria supieran leer y escribir. Primero, para entender la ley. Y en segundo lugar, para tener la facilidad de comunicar lo que ellos reflexionaban sobre el proceso que se vivía. Claro. Entonces, en el año 1966, el Ministerio de Educación, en su dirección extraordinaria de educación de adultos, firmó un convenio para hacer una campaña de alfabetización destinada a campesinos. Y el convenio lo firmó con la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH. La FECH. Importante para nosotros. Por supuesto. Entonces, yo me inscribí en estos cursos de formación de coordinadores. ¿Siendo estudiante? Yo era estudiante de filosofía. Ya. Justamente ese año iniciaba yo mi estudio de sociología en la Chile, porque no se había abierto, porque mi interés primario era estudiar sociología.
pero no se había abierto, no sé, porque no hubo gente que se inscribiera en la carrera. Ya. Siempre fuimos 2 o 3. Claro, no se alcanzaba un número sustantivo Claro, para no crear era una carrera. sustentable para la universidad. Bueno, entonces me inscribí en esto. Y ahí... Que igual lo acercaba de alguna forma a la disciplina. El hacer este ejercicio de alfabetización tenía un sin duda, acercamiento. claro. Bueno, y me fui dando cuenta de la importancia que tenía la filosofía. Sí, también. Porque el profesor brasilero que nos empezó a enseñar el método psicosocial, ¿en qué consistía ese método psicosocial? En colocar al campesino en situación de poder leer su realidad. Y entender que la alfabetización iba a ser un método que le permitiera no solamente entender su realidad, sino que transformar esa realidad. Ya. Ser un protagonista. Herramienta de transformación. Evidentemente. Que fuera un actor fundamental Claro. dentro del proceso de sindicalización y naturalmente dentro del proceso de reforma agraria. Entonces ellos habían inventado un método que lo aplicó en Brasil el Paulo Freire, pero que lo adaptaron en Chile con vocablos claves en la vida campesina. Ya. Y entonces, Por decir algunos ejemplos que recuerdo. por ejemplo, grandes temas que estaban en esto. Bueno, se seleccionaron 20 vocablos. Ya. Pero, por ejemplo, arado, caballo, campo, campesino, familia, iglesia, latifundio, minifundio, patrón, pulperías, salario, justicia, trabajo, trabajador, Estado, gobierno, escuela, carabineros. Yo me acordé de esto. ¿sabes? Claro, sí. Entonces, ¿qué consistía el método? Cada uno de estos vocablos tenía 6 láminas. ¿Gráficas? ¿Ah? ¿Gráficas? Claro. Pero claro, en ese tiempo no había la gráfica. No. Pero bueno. Dibujos. Dibujos, claro. Entonces, las 6 láminas eran cada palabra. Todo estaba pensado de que cada palabra iba a ser aprendida en una lección de 90 minutos. Bueno, lo concreto es que estas láminas que acompañaban la palabra era una que no tenía nada escrito, sino distintas imágenes de la palabra. Ok. Yo aquí desarrollé una que era una clave. Caballo. Ya. En la primera lámina de caballo eran varios tipos de caballo. Blancos, pequeños, grandes. Claro, percherones, finos de raza árabe, de carrera. De carrera, claro. Claro, todo lo que implicaba el caballo. Entonces era pura imagen de caballo. Y entonces el coordinador invitaba a los alfabetizando a identificar el caballo como parte de su vida. Entonces, claro, la mayoría de los campesinos identificaban el caballo chileno, el caballo de trabajo, Claro que el sí. caballo que le ayudaba, más grueso, no tan fino. Pero distinguía los caballos finos
que lo usaba el patrón y los hijos del patrón. Entonces, el coordinador tenía que provocar la reflexión. ¿Por qué el campesino no podía acceder al caballo que usaba el patrón? Y comenzaba la discusión. Claro, la problematización. Todo se problematizaba en torno al caballo y se descubre que el caballo no es inocente, sino que depende de la raza que es y del uso que le dé el hombre. La segunda lámina era una lámina que colocaba la palabra caballo escrita de distinta manera, con letra imprenta, con letra manual. Y entonces uno repetía y pedía que los demás hicieran el eco. Claro. Y que fueran expresando las características de la palabra, ya no del caballo, sino de la palabra. En letra impresa, el caballo se escribía como separando las letras. En cambio, el caballo, escrita de manera manual, como que unía las letras. ¿No es cierto? Claro. Entonces, pero en ambos casos se escribía caballo. Entonces uno incentivaba eso, hacía que repitieran. ¿Cómo era la recepción? ¿Ah? ¿Cómo era la recepción? Ya a esa altura, ¿no es cierto?, después de haber tenido la primera discusión, que era, pero riquísima, sobre el caballo, ya para ellos, el ver la palabra caballo, escrita manualmente o impresamente, era como una primera revelación. Después de esa segunda lámina, venía lo que se llama la lámina del descubrimiento, que es el desglose silábico de la familia silábica de cada sílaba del caballo. Entonces estaba K, C, Si, Co, Cu, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Yo, Yu, Ya, Ye, Yi. Y entonces uno le pedía que identificaran en esa lámina dónde estaba caballo. Ya. Entonces se paraba uno y marcaba, ¿no es cierto?, con un plumón la palabra caballo, que era el que presidía. Y uno invitaba después, ¿qué otras palabras creen? Y ahí empezaba todo el descubrimiento de la lectura, el mecanismo de la lectura. Y de repente decían cebolla. Mire. O cabello. O cabullo. Que una rata que, sobre todo en el caso del norte, digamos, donde yo estaba ubicado, era una especie de rata, de topo. Sí. Y entonces identificaban esto. Bueno, imagínese usted, el caballo dentro del desglose de palabras venía siendo como el cuarto o quinto sesión de aprendizaje. Claro. Bueno, después venía el escribir la palabra, el ejercicio, digamos. Que eso costó más. Claro, porque para ellos, muchos viejos ya, tenían dificultades para agarrar el lápiz y claro. escribir. Entonces le damos unas hojas grandes de caligrafía, en la cual le explicamos, la línea superior van las mayúsculas, o sea, el inicio de la palabra.
Y en la línea continuada van todas las demás letras a un mismo tamaño minúsculo. Bueno, entonces este ejercicio, ¿no? Sí. Había que ayudarle incluso a algunos a sostener el lápiz, porque... Me imagino. Profesor, y en estas metodologías participativas en la alfabetización, ¿cómo usted puede actualizarnos o traernos de vuelta a esos ejercicios justamente en lo que significa la sociedad actual, si nos tenemos que remontar a la fecha ahora? Claro, lo primero que habría que decir, que si este ejercicio psicosocial se hiciera en los niños, en la escuela, digamos, la escuela básica, los niños aprenderían no del silabario que se le entrega, sino de su práctica de leer la realidad. O sea, si yo hoy día, profesor de educación general básica, quiero hacer que los niños aprendan a leer concientizándose sobre la realidad, yo tendría que tener un referente de vocablos que hicieran sentido al niño en el aprendizaje de la lectura y escritura. De esa manera, el niño va comprendiendo y va creando. Transformando. Como herramienta de transformación, como lo fue en ese entonces. Claro. Eso es una aplicación práctica. Yo, de hecho, tengo muchos estudiantes que están haciendo sus tesis de doctorado, que están en este tema de la escritura actual, la alfabetización actual. Sobre todo que Chile ha cambiado, ¿no es cierto? Tiene muchos estudiantes inmigrantes. Claro, la globalización y también. Están también, digamos, rescatando los territorios en la cual habitan los niños. Entonces, es interesante como proceso. Infelizmente, como lo fue en aquella época, esto se tiende a mecanizar y no a reflexionar. Y esa es la invitación que nos trae usted hoy a la mesa. Claro, pues. Y en ese sentido le quiero dejar unos minutos porque se nos pasó la hora volando. La verdad es que agradezco mucho que haya hecho esta mini clase, incluso a nuestros auditores también que han estado atentos a lo que ha sido esta reflexión en torno a la alfabetización. Unos minutos de un mensaje que usted le quiera dar a las personas en torno a este día. Bueno, yo creo que el gran mérito de la alfabetización, que como método y como política fue ser muy participativo, convocando a estudiantes en alianzas con los campesinos y con los organismos del Estado. Y esa es una enseñanza enorme que no deberíamos haberla abandonado. Desgraciadamente la dictadura quebró todas esas redes. Pero no hemos recuperado, no hemos sido capaces de crear esos espacios de participación. Los gobiernos democráticos han sido gobiernos que no tenían ese poder convocacional. La segunda cosa que yo diría, y la segunda reflexión que yo hago, es que procuremos aplicar el sentido psicosocial de la alfabetización en lo que son los procesos reales de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que la formación de la conciencia crítica sea un acto de realidad en la educación chilena. Mensaje potente ahí, entregando el profesor Rolando Pinto, a quien le damos las gracias por habernos acompañado. Ahí nos deja sus palabras para que podamos reflexionarlas durante el día, la semana y cada vez que recordemos esta fecha, porque son las deudas educacionales que tenemos y que nos invitan a hacer una mejor sociedad en esos niveles de participación y cómo el lenguaje puede transformarse también en una herramienta de cambio, ¿sí?
Bien, voy a recordar también, el profesor Rolando no está aquí porque solo la radio lo haya invitado, sino también es una colaboración con la Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación de la Universidad de Chile, así que le agradecemos también a la cátedra por promover esta reflexión también interdisciplinaria e interseccional que nos trae hoy al profesor a hacernos esta mini clase que nos ha servido para poder reflexionar al respecto. Los voy a dejar ahora a ustedes invitados a seguir en nuestra sintonía de la 102.5 FM, a seguirnos en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y también no se pierda la segunda edición de Radio Análisis que viene ahora a las 1 de la tarde. Hasta aquí nuestro semáforo, mañana los seguimos acompañando, que tengas buen día, chao, chao. ¿Cómo?